Ahora sí lo vemos aquí en Sin Censura. Finza, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos. En esta ocasión me dirijo a ustedes en un momento muy significativo y extremadamente importante en la historia de nuestro país. Las elecciones del próximo 1 de julio. Es una elección histórica. 88 millones de mexicanos vamos a ejercer nuestro derecho de votar y decidir quiénes ocuparán más de 3.400 cargos públicos, entre ellos el presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores y cargos públicos locales en 30 de 32 estados. Otro dato importante es que más de 12 millones de jóvenes entre 18 y 23 años van a votar por primera vez. También es la primera ocasión que participan candidatos independientes en la elección presidencial, que se hizo posible gracias a la reforma electoral aprobada en el 2014. En resumen, los mexicanos nos enfrentamos hoy a las elecciones más grandes de nuestra historia, tanto en cargos públicos a elegirse como en la relevancia democrática. El impacto de esta jornada electoral en el futuro de nuestro país requiere el mayor compromiso de cada uno de nosotros. Debemos estar seguros, informados y capacitados para emitir este voto, porque de esta decisión depende no solo el futuro de México y de nuestras familias, sino también el futuro de las compañías mexicanas y extranjeras que hoy operan en México. Es innegable que hay temas importantes por resolver. La corrupción, la pobreza, la impunidad y la inseguridad, que han mermado la confianza de las instituciones. Yo, al igual que ustedes, estoy insatisfecho porque hemos fallado en atacar estos problemas. Sin embargo, el cambio que se requiere para hacer de México un país más transparente es responsabilidad de todos y se fundamenta en nuestros valores personales y en las acciones con las que cada uno de nosotros hace frente a la corrupción. En Finza, creemos en México y sin perder de vista estos grandes retos, estamos convencidos de la fortaleza de nuestro país. Recordemos que hace solamente 30 años, en 1988, hubo por primera vez una elección competida y hace 18 años también por primera vez hubo una alternancia en el gobierno federal. A lo largo de estos últimos años hemos logrado una estabilidad económica e institucional que han posicionado a México como uno de los destinos más atractivos para invertir. Tenemos una economía abierta, con tratados comerciales con 46 países. Con Peña Nieto, le estoy traduciendo. El crecimiento de la inversión extranjera directa ha alcanzado niveles récords a partir del año 2000. Que le aplaudamos a Peña Nieto por sus logros. Ya parece vocero de Peña Nieto este cabrón. Y el número 13 a nivel mundial. Ocupamos el 7º lugar en el mundo en producción de vehículos, el número 8 en exportación de equipo médico y el número 2 en exportación de pantallas planas. México es uno de los destinos turísticos más visitados a nivel mundial. ¿Y de qué con la visión de transformar el país, se han puesto en marcha reformas estructurales en sectores estratégicos como el de energía, telecomunicaciones, laboral y educación. Los niveles de pobreza están en descenso y la tasa de desempleo es la menor registrada en los últimos 10 años. Y la continuidad de este camino de transformación y crecimiento precisa de certidumbre, que es clave para las empresas que vienen a invertir y abrir nuevas plantas de producción en México. Yo quiero invitarlos a que el próximo 1 de julio ejerzan su derecho a votar de manera libre y responsable y como ciudadanos comprometidos se informen y analicen profundamente su decisión. Hagan un análisis objetivo de los avances que hemos tenido como nación en temas económicos, democráticos y en apertura comercial. Posiblemente nos ha faltado promover las cosas buenas y nos hemos concentrado en las malas. Pero México tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene la confianza de los mercados internacionales. No podemos perder esa visión. Hoy más que nunca es trascendental en la historia de nuestro país estar bien informados. Estudien y analicen en familia las propuestas de los candidatos. Validen la información, conozcan la historia y por favor, opinen, pregunten, participen. Es nuestro deber cívico, porque la democracia y el cambio es de todos. Muchísimas gracias. En cifras, en números, en estadísticas, en realidad. Bueno,
A ver, denme su opinión. Pero en el exterior sí lo reconocen. Denme su opinión acerca de este discursito. Si bien es cierto, no habla de López Obrador, dice que hay que reconocer lo bueno cómo ha avanzado México. Pues está toda madre. Hay que votar por el PRI. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Mira, Vicente, en la carrera de Derecho nos dan una pintadita de los delitos electorales porque es una especialidad muy importante en México. Una especialidad que obviamente te toma unos buenos 2 años aprender para tener, la maestría en Derecho Electoral. Y estoy buscándote en estos momentos, pues, ¿qué delito sería la coacción del voto? Lo único que puedo decirte es que según estas leyes que tenemos, leyes electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 7, inciso 2, dice que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. Esto que están haciendo los empresarios, de hacer un supuesto llamado, porque de verdad no es un llamado, de pedirle a sus empleados, a sus trabajadores, a sus obreros, que voten por o no voten por tal candidato, es coaccionar el voto. No, de verdad, esa es la realidad. El problema es que con tanto poder, siendo ellos los que tienen las riendas de México, no el gobierno, no el narcotráfico, sino los hombres y mujeres más poderosos de México, los que tienen la sartén por el mango, nadie les va a hacer algo. No van a enfrentar a la justicia de ninguna manera. Simplemente se van a pasar a nuestro Estado de Derecho por el arco del triunfo y van a seguir motivando a que sus empleados, obligando a que sus empleados voten por tal o cual candidato. Eso está muy mal. Y no estamos hablando de cualquier empresario, Toño. Estamos hablando de empresas gigantescas, pues. Así es. Ya son varios, ¿no? O sea, son el segundo hombre más rico de México, el tercer hombre más rico de México, gente que tiene a su cargo miles de empleados, ¿no? Por supuesto que es una presión que te diga tu patrón, el dueño de tu compañía, vota por este o aquel. Porque ¿quién nos dice que esto es así ante la opinión pública? Estos llamados son ante la opinión pública. ¿Quién nos dice que tal vez un líder sindicalista no les está diciendo, a ver, si no votas y me traes la foto de que votaste por tal o cual? Por cierto, en redes sociales, perdón por interrumpirte, pero en Oaxaca, pues por cierto se desató una amlomanía, ya vamos a platicar de eso, pero en Oaxaca, empleados, miembros de sindicato llegaron con máscaras de luchadores a los mítines de Andrés Manuel para que no lo reconocieran, cabrón. De que la gente es creativa, claro. Pero se tuvieron que poner máscaras de luchadores, lo reportan en redes sociales, para que no lo reconocieran los líderes sindicales y no se los chingaran. No. Estos cabrones son bastante sabios en ese aspecto. Te voy a decir algo, Toño. Lo pones en palabras muy bonitas, pero esto en el barrio se llama patadas de ahogado. Honestamente, sí. Estos son casos inéditos, Toño. Estos son casos inéditos. O sea, haz tú el recuento y dime en qué sexenio se veía al primer, al segundo y al tercer hombre más rico de México, hablarle a sus grupos, hablarle a sus empleados. Oye, Ricardo, y eso solamente demuestra que López Obrador está muy cerca de ganar las elecciones. Es que, andan Ricardo, con el cookies en la mano. Siempre ha existido la denuncia de que tanto en secretarías como en empresas, sindicatos en general, los patrones, los sindicalistas, etcétera, le dicen a sus agremiados o le dicen a sus trabajadores o a sus empleados, o votas por o no tienes trabajo la próxima. Entiendo, Toño, pero jamás se había visto de que salieran a través de redes y sobre todo, pues esto se va a replicar obviamente a través de medios de comunicación como aquí en Sin Censura, de lo que están diciendo y lo que le están invitando a sus empleados y a la población en común. Esto es un caso inédito, Toño. A lo menos a lo que yo recuerde, nunca me había tocado ver que este tipo de cacas grandes, si me permite la expresión, pues salieran ahí con el proletariado a decirle, ¡hey, aguas! Cuidado, hay que cuidar nuestros intereses. Y cuando dice nuestros, de nueva cuenta, Vicente ayer lo mencionaba, nuestros, no se confunda, mi gente.
cuando dice nuestros, es sus intereses, o sea, de la persona que está hablando. Esos bolsillos grandes que ya ven también que se van a ver despojados de alguna u otra manera. Esa corrupción de la que habla, sobre todo este tipo, a través del video que acabamos de ver, pues esa es la corrupción la cual ellos han sido parte, Vicente, Toño. Ellos han sido partícipes de lo que es México el día de hoy, ¿no? Y no aparece con chingadera. Y la noticia aparece en los principales diarios, ¿no? En el Universal. Grupos empresariales tiran línea para elección. En Milenio, Andrés Manuel López Obrador, empresarios con derecho a disentir. Y se está poniendo la cosa color de hormiga. Quiero leerles también lo que publica la gente de sinembargo.mx y confirmado por Bloomberg, porque todo parece indicar que en el Palacio de Hierro, el dueño del Palacio de Hierro también les tiró ya la línea. Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador. Fue el mensaje que el Palacio de Hierro, propiedad de Alberto Baileres, dirigió a sus empleados de acuerdo con Bloomberg. Estoy buscando todos los detalles porque esto es verdaderamente inaudito. Y además, ¿dónde están las autoridades electorales? No que Exacto. el voto es... No, es que es lo que te el digo, tercer hombre más rico llama a sus empleados a votar contra Andrés Manuel López Obrador. El Palacio de Hierro se sumó a una lista de empresas que han comenzado a alentar a sus empleados a pensar cuidadosamente acerca de por quién votarán el 1 de julio. Trabajadores de la empresa contaron al medio de comunicación Bloomberg, uno de los medios especializados en negocios más importantes del mundo, que la empresa citó al personal de Perisur en el comedor para una reunión obligatoria. El mensaje que fue repetido una y otra vez era: voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador. Es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos. Es coaccionar el voto. Es coaccionar el voto, no hay de otra, es coaccionar el voto. Y estas elecciones han estado plagadas de irregularidades. Desde el Bronco obteniendo su candidatura, siendo que nunca renunció a la gubernatura de Nuevo León, eso está en la Constitución, hasta esta coacción absoluta del voto por parte de los empresarios, de los hombres y mujeres más ricos de México. No puede ser, y yo le pido por favor al consejero presidente Córdoba Villalobos que se ponga las pilas. Y que si no puede, renuncia, cabrón. No, es que ese es el punto, no van a renunciar, ninguno de ellos renuncia y ninguno de ellos se enfrenta a la justicia. Increíble, ¿no? Increíble con tantas fallas en las boletas para los migrantes, increíble con estas irregularidades que incluso llegó Margarita Zavala, que ahora ya no forma parte de la contienda. Antes de que termine, Ricardo, por cierto, Baileres, el dueño del Palacio de Hierro, y su hijo, eran los principales donadores a la campaña de Margarita Zavala. A huevo, Perdón. o sea, no, o sea, Vicente, esto está más claro que el agua, o sea, de que es inminente de que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de México. Esto incluso desde este círculo empresarial, estas cacas grandes no saldrían con la plebada, Vicente, a decirles este tipo de mensajes, y las personas que trabajen para estas empresas, que por favor se comuniquen con nosotros, Vicente, porque no me van a dejar mentir de que una persona a ese nivel no les interesa lo que esté pasando a ese nivel pues tan bajo, Vicente. Esto significa que, de nueva cuenta te repito, que tienen el miedo ya muy de frente, Vicente, y que pues ya se manejó la información dentro de su círculo de que va a ganar ya sabes quién. Es por eso que ahorita están haciendo todo esfuerzo posible para que no se dé eso, ¿no? Y este espacio sin censura no es ni López Obradorista, ni de Morena, ni mucho menos. No. Pero ¿no le parece una bofetada a la democracia que los grandes empleadores de México, los grandes empresarios, que ven en riesgo sus influencias, coaccionen, presionen a sus empleados para que voten por quien ellos consideran correcto? ¿Por quien defendería los intereses de sus empresas? Pues pinche democracia tan pinche,
en México, ¿no? Fíjate, Vicente, bueno, está de la chingada este asunto porque es bastante bajo lo que están haciendo los empresarios en México, sobre todo a ese nivel, Vicente, porque a ellos, honestamente, pues es... El que cambie gobierno o no cambie gobierno les va a afectar única y exclusivamente sus bolsillos. Pero no además pueden manejar esta idea de miedo con la persona de a pie, con esa cajera. ¿Pero qué esperaban? ¿Que la gente se quedara callada? En esta época de redes sociales, que los empleados no iban a filtrar la información. Oye, ¿los empleados cuánto ganarán en el Palacio de Hierro? ¿El mínimo? Claro. O no van a ganar No, como diputados o senadores, ¿no? A ver, el punto aquí, Vicente, es que en todas partes los mexicanos ganan cada vez peor. La mayoría de los empleados no tienen sindicato, no tienen esas 8 horas reglamentarias, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Tienen y todo su afore todo esto porque en el aeropuerto. Exactamente, tienen su afore invertido en el aeropuerto. No mames. Y todo esto porque están siendo subcontratados. Ya hay nuevas formas. Con todas estas reformas de Enrique Peña Nieto y un gobierno como el que tiene Enrique Peña Nieto, fue muy permisivo. De hecho, desde antes, para que se subcontratara a la gente, para que no se les respeten sus derechos. Por supuesto que los empresarios quieren tener la mayor ganancia que puedan, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Quieren tener el mayor dinero que ellos puedan. Y al verse amenazados por un candidato de tendencia socialdemócrata, pues obviamente saltan y dicen, chin, pues ¿qué nos va a pasar? Vamos a perder todo ese dinero, ¿no? Es simplemente egoísmo. Y para las personas que se van con la finta y dicen, el populista, ¿saben qué chingados es populismo? ¿No es más populista un José Antonio Meade que dice que va a dobletear las pensiones para los ancianos, para los adultos mayores? ¿Eso no es populismo? ¿No es populismo andar con lo de las tarjetas? La tarjeta rosa, como el PRI. ¿No es populismo las promesas de Ricardo Anaya? No, o sea... No es populismo, Vicente. Todos son populistas. O sea, no es populismo. 266 compromisos que firmó Enrique Peña Nieto a casi 6 meses de que terminara su gestión, su campaña, Vicente, y que básicamente pues no cumpliera muchos de ellos. O sea... Eso menos de la mitad de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto se cumplieron. No, exactamente, 40% nada más. Por eso te digo. Y él lo firmó ante notario, y aunque lo haya firmado ante notario, pues no hay ninguna ley que diga, como lo firmaste ante notario, tienes que respondernos. Están todos los conceptos equivocados. El mismo Barack Obama lo dijo, yo soy populista. El hecho de ser populista no significa que sea algo malo, ni siquiera, ¿no? Está confundida la gente. Yo ayer hablaba con un amigo que él iba a votar por el PRI, ya no va a votar por el PRI porque ni siquiera se registró, bueno, votó menos para el PRI, pero me decía, pero por el que no votaría es por el socialista ese. Le dije, pues es que ni siquiera es socialista. Todos los conceptos que están manejando con la gente están siendo erróneos. Ni López Obrador es socialista, ni es populista, ni va a llevar a México a una nueva Venezuela. Eso es ridículo. Bueno, la gente que nos maneja tiene miedo. Puede que populista sí sea. Pero populista era Obama también. Ya me encabroné, hasta tiré la pinche soda aquí. La coca. La coca. Vamos, o sea, no sé exactamente, pero el punto importante aquí es que lo que quieren es generar miedo, porque ellos están muertos de miedo, Vicente, Ricardo y público consentidor. Esos empresarios que tienen ganancias tan jugosas en México, donde tienen un gobierno tan permisivo que ellos pueden operar a sus absolutas anchas, tienen un miedo impresionante. Bueno, vamos a ver y escuchar a Ricardo Monreal, precisamente, el exgobernador de Zacatecas, delegado en la Ciudad de México y quien es cercano a Andrés Manuel López Obrador, hablar precisamente de esta campaña de los empresarios contra Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar lo que dice Ricardo Monreal aquí en Sin Censura. Este es el mensaje que circula en redes sociales. Los empresarios buscan frenar a Andrés Manuel López Obrador, dice Ricardo Monreal. Pasado 17 de mayo, en Los Pinos, hubo una reunión de empresarios con el titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Los empresarios eran encabezados por Alejandro Ramírez y por Claudio X González,
del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios y una decena de empresarios más. Trataron temas de la mayor relevancia, pero de manera insólita, este grupo hizo hincapié al presidente de la República en asuntos de trascendencia nacional. En primer lugar, le comentaron que de acuerdo con su responsabilidad política e histórica, no debía permitir que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, acusándolo, denostándolo de populista y de loco, y que por tanto apoyara, influyera en la declinación del candidato del PRI, Verde y Panal, a favor del aspirante del Frente para acercar la posibilidad del triunfo de este. Su osadía fue abruptamente interrumpida por el titular del Ejecutivo Federal al responder que aceptarlo significaría la extinción del PRI, por lo que no accedería. Por el contrario, le sugería que apoyaran a José Antonio Meade para poder alcanzar al puntero, pero respetaría si decidían no hacerlo. El planteamiento de los empresarios encabezados por Claudio X González y Alejandro Ramírez consistió en que al final de la contienda electoral solo tuvieran dos candidatos: el candidato que ellos proponían y Andrés Manuel López Obrador. Insistieron, señalando que era más importante continuar con el esquema de gobierno implementado en los últimos años, que no se pusiera en riesgo lo que se había avanzado en la construcción de las reformas estructurales con él diseñadas, y que se mantuviera la misma política económica que hasta ahora, a juicio de ellos, había dado resultados. Desde ese día, ese grupo de empresarios y otros se han reagrupado para reciclar la guerra sucia, la descalificación y el llamado a sus empleados para denostar y atacar a Andrés Manuel López Obrador, generando temor entre la sociedad y lamentablemente ante el silencio cómplice de la FEPADE, del INE y de los órganos institucionales del Estado. Pero también dirigen ahora su crítica a Enrique Peña Nieto, acusándolo de traición y de ser timorato. Tiene razón AMLO al señalar que esta minoría que obstruye la democracia se comporta como si fueran amos y señores de México. ¿Por qué no aceptar que las condiciones del país exigen un cambio verdadero? ¿Por qué no mantener un clima de paz y no de confrontación? ¿Por qué aferrarse a un régimen de privilegios y de corrupción? Esta reunión desarrollada en oficinas públicas nos muestra el carácter de un grupo económico acostumbrado a doblegar al poder público. Fue una plática larga, pero no pudieron convencer al presidente de la República a hacer declinar a su candidato, José Antonio Meade, en favor de Ricardo Anaya. Esto fue lo que sucedió la tarde del 17 de mayo, 3 días antes del segundo debate, pensando y dando por hecho de que este también resultaría ganador el candidato del PAN. No fue así, sino que empezó su estancamiento y su declive. Ahora tenemos a un López Obrador que supera los 50 puntos. No hay forma de detenerlo, aunque la estrategia y la guerra sucia sigue y persiste. Es un error de estos actores económicos que sigan en el mismo interés, en la misma obsesión de frenar a quien ya es el virtual presidente de la República. Nada lo podrá detener, nadie podrá detener el futuro de México. Es necesario asuman con responsabilidad lo que viene. Demos paso a una transición ordenada, pacífica. Demos paso a que la democracia impere. No vamos a permitir que el fraude se imponga otra vez. Es lo que dice Ricardo Monreal a través de redes sociales. Y yo le pregunto a don Ricardo, oiga, don Ricardo, ¿y qué hacía en el aeropuerto de, ¿dónde fue? De Tampico, en Tamaulipas. En Tampico, platicando con José Antonio Meade. Luego, ¿por qué empiezan los rumores, don Ricardo? Se encontraron
Ricardo Monreal y José Antonio Meade en el aeropuerto, y estas son las imágenes desde Tampico, Tamaulipas. Luego, ¿por qué la gente dice que ya se pactó con el PRI y Morena y que si los de Morena tienen lazos con el PRI? Vea lo que pasa y ya me da su opinión. Ahí llega José Antonio Meade, llega saludando al que puede, al que quiere saludarlo, y hermanito le dice. Un encuentro tan pequeño. No sé si es Juana o es Chana. Pero pues sí, son de los momentos incómodos en los que además se les vio platicando a Ricardo Monreal y a José Antonio Meade. No tiene nada de malo, pero pues obviamente en proceso electoral, en plena campaña política, no te puedes dar esos lujos. De saludar sí, de platicar no. Bueno, esa es mi opinión. Y